Hola, soy Esteban. Voy a mostrarles a cómo realizar lo que es la modulación por pulso codificado, PCM, en Simulink. Primero vamos a ver un poco de teoría. Bueno, PCM se puede decir que es la forma más básica de modulación digital de pulsos. Sin embargo, lo que es PCM es una forma más que todo de codificación en la fuente, en vez de una modulación como tal. Entonces, por ejemplo, PCM lo que hace es representar por una secuencia de pulsos codificados que se realiza, bueno, ahorita lo vamos a ver ahí en el diagrama, pero por medio de un generador de pulsos vamos a lograr representar la señal de manera discretizada tanto en el tiempo como en la magnitud, cosa que no lográbamos con lo que era la modulación PAM o PWM o PPM. Entonces, aquí la idea es que vamos a tener unos y ceros al final. Entonces, las operaciones básicas relacionadas son lo que es el muestreo, el sampling, la cuantificación y la codificación o encoding. Entonces, lo que es la etapa de muestreo o de sampling se realiza para muestrear o realizar un muestreo en la onda del mensaje para determinar los pulsos necesarios para reconstruir el mensaje sin falta de información. O sea, es este punto de acá. Vamos a tomar varios puntos eh, en la gráfica, donde después esos pulsos los vamos a cuantificar. Cuantificar significa que vamos a sacar de los pulsos que tomamos en el muestreo diferentes niveles. Con esto identificamos en qué nivel está cada uno de los pulsos. Por ejemplo, vean acá este nivel de 6.5, entonces vamos a decir que está en el nivel 7. Este 3.3 vamos a decir que está en el nivel 3. Este 2 en el nivel 2. Y así sucesivamente con las demás. Aquí siempre vamos a tener números enteros. Y esto no representa voltaje, representa un nivel. Entonces, ahora, a partir de eso, vamos a realizar lo que es el encoding o la codificación, que es donde se toma cada uno de esos niveles para empezar a asignar lo que es ya una señal binaria. Entonces, por ejemplo, vean que el nivel 7 lo representamos como un 1, 1, 1, el nivel 3 como un 0, 1, 1, el 2 como un 0, 1, 0 y así sucesivamente con el resto de niveles que tengamos. Entonces, al final vamos a tener una señal totalmente digital, tanto en amplitud 0, 1 como en el tiempo. Entonces, ya esta es la idea de tener discretizado amplitud y el tiempo. Espero que haya quedado ahí eso claro. Em, entonces, se puede decir que al final el número binario que vamos a obtener varía de acuerdo con la amplitud de la señal analógica. Y se utiliza mucho en lo que ya son transmisiones digitales. Em, entonces, bueno, un detalle importante es que aquí obtenemos señal digital, o sea, ceros o unos. Lo que es PWM, PPM y PAM son digitales, pero casi nunca son binarias. Porque el pulso no representa un solo dígito binario, o sea, no representa un bit, un uno o un 0. Ahora, para lo que es montar ya lo que es la modulación PCM y después reconstruir la señal original, utilizamos estos diagramas de bloques donde el transmisor lo vamos a tener como esta es la señal de mensaje, eso es como un filtro pasabajas, este filtro es para el aliasing, para evitar el aliasing. En este caso, en el ejemplo que realicé, no lo puse. Ok, estamos en cierta parte en lo que ya es un ambiente de simulación como Simulink, entonces lo que es el aliasing no nos va a afectar tanto. Bueno, de hecho no nos va a afectar. Después está lo que es el sampler, que el sampler es esta parte de acá, el sampling, que después del sampling vamos a tener ya la señal muestreada. Después está el cuantificador. Vamos a tener la señal cuantificada, es decir, clasificada por niveles. Y después el encoder o el codificador, donde con eso ya vamos a asignar lo que son ceros y unos a partir de los niveles que tengamos, que es este bloque acá, encoding. Tenemos la señal PCM. Luego, esto es el canal, este no le hagamos mucho caso. Y para lo que es el receptor o recuperar ya la señal, tenemos un circuito de regeneración, un decoder
que es lo contrario al encoder. Entonces, aquí vamos a tener lo que son ceros y unos, vamos a pasarlo a que tengamos niveles otra vez y después utilizamos un filtro de reconstrucción para obtener ya lo que es el mensaje original. Probablemente aquí vamos a tener que agregar una ganancia porque en cierta parte aquí hay pérdidas y al tener esas pérdidas, al final no vamos a tener la amplitud tal cual nosotros la mandamos y no vamos a tener que agregarle ahí una pequeña ganancia. Ahora, ya con lo que es Simulink, tenemos acá lo que es el modulador y aquí el demodulador. Entonces, empecemos con el modulador. Ocupamos lo que es la parte del sampling. Para eso utilizamos lo que es el sample and hold, un generador de pulsos y la señal del mensaje. De la señal del mensaje la configuré con una amplitud de 5 voltios, una frecuencia de 2 pi por 50, que 50 viene siendo hertz. Vemos que eso está en radianes por segundo. Después está la fase, que le puse pi medios para que sea un coseno. Y un sample time de 1 entre 50.000. Con lo que es el generador de pulsos, le puse una amplitud de 1, el periodo de 1 entre 3000, un duty cycle o un ancho del pulso del 30% y una fase de cero, eso no lo toqué. Entonces, eso colocamos en el sample and hold. Al colocarlo el sample and hold, ya tenemos lo que es la señal muestreada. Entonces, esto de acá representa la señal muestreada. Ahorita lo vemos. Luego viene lo que es la cuantificación. Para realizar la cuantificación, o sea, para sacar los niveles, para eso utilizamos el bloque que se llama cuantificador. Ese es el que está ahí. Entonces, para ese lo que hicimos fue colocarle aquí el intervalo de cuantificación que queremos. Que esto lo que va a hacer es determinar la diferencia entre los niveles que vamos a tener en la cuantificación, o sea, los niveles de cuantificación que vamos a tener. En este caso le puse uno. Luego, la parte del encoding, utilizamos lo que es el bloque del encoder. Entonces es para ese Uniform Encoder, es ese de ahí. En ese, lo que vamos a definir es el peak y los bits. El peak lo que significa, o el pico, significa la amplitud de entrada máxima de la cual se va a codificar. O sea, cuál es el nivel más alto el cual vamos a tener. En este caso le puse 5 porque también lo que es la amplitud del mensaje, vean que 5. A partir, o sea, no vamos a tener un nivel de cuantificación más alto que 5 porque la amplitud del mensaje es 5. Entonces es como esto, ¿verdad? Vean que aquí el nivel más alto es 6.5, redondeó a 7, pero a partir de ahí no vamos a tener otro más alto. Si en nuestro caso tenemos un nivel máximo de 5, el nivel más alto de cuantificación va a ser 5. Entonces por eso el 5 lo pusimos por ahí. Ahora, con lo que es el número de bits, eso corresponde a la cantidad de bits a la que vamos a codificar. Aquí pueden poner 2, 3, 4, la cantidad que quieran. En este caso le puse 8. Y ahorita tal vez le pongo menos para que lo vean mejor. Y el tipo de salida es el tipo de dato de salida del bloque. En este caso puede ser con signo o sin signo, pero ocupamos que sea con signo, porque en cierta parte, bueno, estamos tratando con una señal que es analógica, tiene valores positivos y valores negativos. Entonces, eso es por ahí. Ahora, un detalle importante, no sé si vieron acá en el output, dice signed integer o unsigned integer. Por defecto, únicamente lo que es el encoder nos devuelve lo que es un valor integer y lo ocupamos en bits. Para eso utilizamos este bloque. Ese bloque lo podemos encontrar como integer to bit converter, que es ese de ahí. Eso lo que nos va a hacer es pasar la salida que vamos a tener aquí, un integer, pasarlo a bits. Para eso, bueno, le damos doble clic acá para configurarlo. Tenemos la cantidad de bits. En este caso siempre debe coincidir con la cantidad de bits que vamos a codificar. Como puse 8 acá, aquí tiene que ir 8. Acá es el tipo de entrada. En este caso el tipo de salida era con signo.
Entonces el tipo de entrada tiene que ser con signo también. Y el resto de las dos configuraciones, eso no lo cambié, lo dejé tal cual ahí venía. Entonces ahí ya tendríamos lo que es la señal PSM. Entonces, simulemos. Como resultado tenemos eso de ahí. Es un poco caótico porque, bueno, ahí se ve un poco mejor, pero igual sigue siendo un poco caótico porque son 8 bits. En ese caso estamos teniendo parecido a esto, donde estamos pasando cada uno de los niveles a su representación en bits. Y como aquí tenemos 8 es un poco loco identificar ahí cuál es la combinación correcta. Entonces hagamos lo siguiente, bajémoslo más bien a 4 bits. Pongamos 4 bits. Acá deberían ir también 4 bits y vamos a poner lo que es un demux. Ok, ya ahí tengo lo que es el demux conectado. Vean que le puse 4 salidas y al scope tuve que ponerle 4 entradas. Ahora, para poder ver los 4 bits diferentes, tenemos que cambiar lo que es el layout. Entonces, aquí le ponemos 4. Ya ahí tenemos lo que es eso y vean que aquí ya tenemos lo que es la combinación de cada uno de los 4 bits. Entonces hagamos aquí un poco de zoom, que sea un poco mejor. Aquí en este rango está bien. Vean que para el primer nivel tenemos una eh, señal PCM de 1, 1, 1, 0. Para el siguiente vamos a tener un 1, un 1, un 0 y un 0. Para el siguiente vamos a tener un 1, un 0, un 1, un 1. Y así se van a seguir construyendo eh, de la misma manera las siguientes combinaciones de bits. Cada uno de los niveles los vamos a representar por 4 bits, que son estos 4 bits que se muestran ahí en pantalla. Este va a ser el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Entonces, así es como se construye esa parte. Siempre es bueno ver el demux, ya que gracias al demux podemos identificar cuál es la combinación correcta de los bits que vamos a tener. Porque si no, vamos a tener el colocho que tenemos ahí al inicio, en donde se veían los bits sobre otros, y entonces no se detectaba muy bien cuál era la combinación correcta. Eso es respecto a lo que es la modulación. Ahora, para la demodulación, vean que aquí tenemos lo que es el convertidor de integer a bit. Ahora ocupamos más bien de bit a integer para devolvernos a donde estábamos antes. Se lo podemos encontrar como bit to integer. Es ese que está ahí. Vean que como yo cambié las configuraciones para tener 4 bits, aquí 4 bits, aquí tienen que haber 4 bits también. Este también tiene que estar en 4 bits, si no, no va a correr. Entonces, 4 bits y como estamos trabajando con signo, aquí tienen que ir con signo. Luego tenemos que seguir devolviéndonos. ¿Cómo nos seguimos devolviendo? Con el decoder. Con ese decoder lo que vamos a hacer es el inverso al decoder. Entonces lo podemos encontrar como uniform decoder, es ese ahí. Para configurarlo le damos doble clic. Tenemos el peak de 5 que es igual al decoder y los bits igual 4. Estas dos configuraciones no las toqué, las dejé tal cual. Luego el filtro de reconstrucción, ese filtro lo podemos encontrar como Analog Filter Design, eso ya hemos visto en videos pasados. El diseño del filtro, Board, pasabajas, orden 8 y la frecuencia de corte le puse 2pi por 55. 55 son hertz, ¿por qué 55? Porque el mensaje yo le puse 50 hertz. Entonces, con 55 ahí tenemos un margen suficiente para poder recuperar el mensaje y la ganancia. Recordemos que al inicio les dije que probablemente el mensaje recuperado iba a estar un poco atenuado. Entonces, en este caso le puse una ganancia de 1.08. Ya estoy, yo lo ajusté para que quedara en 5 justos, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de la señal. Entonces, corremos. Vean que al inicio, bueno, tenemos ahí como la señal estabilizándose, entonces tenemos que darle un tiempo. Tal vez podemos analizar ya acá. Vean que ahí ya se tiene lo que es la señal recuperada.
Aquí me faltó compensar un poquito más, pero ya está casi prácticamente en 5 y aquí también en -5. Y si lo comparamos con la señal del mensaje, que es esta de acá, hacerle aquí un poco de zoom, vamos a ver que están prácticamente igual, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la modulación y la demodulación PCM. Ahora, un detalle importante que se me olvidó mencionarles, existe lo que es el ruido de cuantificación. Me imagino que en la clase también lo vieron. Ese ruido de cuantificación se calcula como la suma de lo que es la entrada antes del cuantificador con la salida después del cuantificador. Entonces le pusimos este bloquead y el resultado es este. Eso ahí corresponde a lo que es el ruido de cuantificación, que es la diferencia entre la señal muestreada que teníamos acá con la señal ya cuantificada. Entonces, así podríamos también obtener lo que es el ruido de cuantificación. Y eso sería la modulación por pulso codificado, PCM en Simulink. Espero que haya quedado todo claro y muchas gracias.